Buenas noches, estimada tutora y compañeros. En este espacio les hablaré sobre la unidad 1, tarea 2, imágenes por tomografía computarizada y PET. Bueno, les empezaré hablando sobre respecto a la calidad de la imagen en tomografía computarizada. En cuanto al efecto de plegamiento, se dice que es identificado por el hecho en que la variación de energía libre sea igual a cero en un sistema abierto proporcionalmente cuando se aproxima una molécula, y también polar a las moléculas de agua, formando caltratos que consisten en moléculas de agua agrupadas y muy contraídas producidas por interacciones desfavorables. En el siguiente numeral les hablaré sobre el ruido en la imagen, que habla sobre las fluctuaciones aleatorias del valor estimado para el coeficiente de atenuación. La magnitud del ruido viene indicada por la desviación estándar de los números tomografía computarizada, centro de una región de interés, ROI en la imagen de una sustancia homogénea, generalmente agua. Se expresa también como porcentaje relativo a la diferencia de números en tomografía computarizada entre el agua y el aire. Bueno, seguimos con la relación del contraste y ruido. Es una medida utilizada para determinar la calidad de la imagen, CNR. Es similar a la métrica. La relación señal-ruido es CNR, pero está un término antes de tomar la relación. Esto es importante cuando hay un sesgo significativo en una imagen. Bueno, continuamos con la resolución especial. Se dice que es la capacidad de una modalidad de diagnóstico por imagen para detectar y representar de forma gráfica estructuras o lesiones pequeñas, es decir, que se vea o no se vea una lesión minúscula. La resolución depende en primer lugar del tipo del aparato con el que se trabaja. Aunque parezca muy prosaico, el dinero es el factor que más influye en la resolución espacial de las imágenes de TAT y TRM. Cuando más caro es el modelo, como sucede con los automóviles, mayores son las prestaciones y entre ellas la resolución espacial. Seguimos con el efecto de volumen parcial. Se dice que el efecto de volumen parcial trata de un error en el cálculo de los coeficientes de atenuación de dos o más elementos muy pequeños que producen una atenuación de los rayos X de manera muy dispar. Calcificaciones y parénquima cerebral, y se localizan en el mismo voxel. En estos casos, el sistema informático del escáner de rayos X hace un promedio de los valores de atenuación de todos los componentes que se encuentran en dicho voxel, porque no es capaz de calcularlos de manera individual. Así el resultado se obtiene como si todo el contenido del voxel fuera un tejido homogéneo. Bueno, en el segundo ítem les hablaré sobre los artificios en la imagen y las cuatro principales categorías en las que se puede clasificar. Bueno, iniciamos con los artificios en tomografía
computada. Se dice que los artificios ocurren como un resultado de la interacción entre el paciente y el tomógrafo. Se dividen según su origen, aunque sea cual sea su naturaleza, se observan como rayas, anillos, ruido y bandas blancas y negras superpuestas. En estos casos dudosos se recomienda repetir el corte. En los artificios por movimiento son producidos mediante la respiración, latidos cardíacos y temblor, excitación, nerviosismo, deglución, peristaltismo y entre otros. Y suelen aparecer en los escáneos donde es necesario mantener la respiración, especialmente en los estudios de el tórax. En la penumbra geométrica de los rayos X por descuido o falta de linealidad. Bueno, esto se dice que esto se da de acuerdo a la inadecuada alineación de los rayos X del tubo con los detectores. Puede generar una imagen borrosa con resolución espacial limitada. Se manifiesta como una penumbra relacionada con la medida del foco. A menor tamaño se obtiene menor penumbra geométrica. Un correcto y periódico mantenimiento y calibración del tomógrafo o una colimación secundaria eficaz reducen el efecto. Artefacto de los blancos por alteración de los detectores o error de estabilidad. Ocurren por una alteración en la calibración y balance de los detectores. Si estos no se encuentran intercalibrados o alineados, la proyección individual de cada anillo de datos es diferente, causando múltiples anillos concéntricos de intensidad variable. Rueda de Carr. También aparecen cuando el haz de rayos no está centrado sobre los detectores. El mantenimiento y la calibración periódicos del equipo de tomografía computarizada evitan su aparición. Se dice que el endurecimiento del haz de rayos X es generado por la absorción preferencial de los fotones de baja energía del rayo en los tejidos. Este efecto es más pronunciado en áreas de gran atenuación, como el hueso, y sucede cuando al atravesar el haz de rayos X, las estructuras encuentran transiciones muy marcadas de espesor y densidad. En este caso se aprecian líneas o bandas espiculadas o intercaladas, claras y oscuras, como una sombra debajo de las costillas, o como un aumento de sombras espiculadas en el mediastino, la cintura escapular o la base del cráneo. Bueno, en el siguiente ítem les hablaré sobre los métodos generales en los que se puede clasificar los diferentes métodos o algoritmos de reconstrucción de imagen. Estos métodos, empezamos hablando con el método iterativo, que trata sobre la tomografía computarizada de primera generación, es decir, la tomografía con equipos digitales. Es un método de aproximaciones sucesivas en el cual se parte de una imagen sin corrección y luego se van aplicando correcciones hasta llegar con la mayor aproximación a los valores de los rayos sumatoria de la atenuación presente a lo largo del rayo. Dentro de la región a estudiar, a la vez que se aplican factores de corrección simultánea, rayo por rayo o punto por punto.
En el método analítico, este es basado en fórmulas exactas para la reconstrucción de la imagen. Tiene varias posibilidades, pero la más usada es el método de retroproyección filtrada. Este método calcula la transformada de Fourier. Aplica un filtro rampa, cuya finalidad es decir el artefacto estrella propio de la retroproyección filtrada y algún otro del tipo pasa bajo, ambos en el espacio de frecuencias, y por último calcula la transformada inversa de Fourier. Seguimos con el método de retroproyección de índole filtrada. Existe un algoritmo inverso de la transformada de Rado computacionalmente eficiente para el caso bidimensional llamado retroproyección filtrada. El método se basa en el teorema de Cortes de Fourier o teorema de proyección. Según este teorema, si disponemos de las proyecciones de una imagen, es posible determinar cuál es esa imagen calculando una transformada bidimensional inversa de Fourier. El método básicamente consiste en sumar los perfiles de las proyecciones adquiridas. Bueno, continuamos con el ítem 4, que nos hablará sobre la unidad 2, fase 2, en la cual se explica uno de los métodos de reconstrucción de una imagen. Bueno, les hablaré. Los algoritmos iterativos comienzan por proponer un objeto, por ejemplo, con distribuciones homogéneas de atenuación. A continuación, se calculan las proyecciones pi correspondientes al objeto propuesto y se comparan con las proyecciones originales medidas en el detector P. El objeto propuesto F1 más 1 se actualiza con base en la diferencia de las proyecciones. Matemáticamente, este proceso se podría expresar así: pi igual a por Fi más E, como podemos observar la fórmula, donde A corresponde a una matriz que depende de la geometría del sistema, la respuesta del detector y otros parámetros físicos del tomógrafo en cuestión, y E corresponde al error inducido por el ruido en el detector. Con este proceso iterativo se produce una secuencia de distribuciones de atenuación F1, F2 y Fn, hasta que se converge a un valor óptimo, basado en una regla de optimización comparando pi con p. El motivo es que los métodos iterativos convencionales o de retroproyección son aproximaciones a medida que los métodos son más complejos y toman en cuenta factores físicos como el ruido, endurecimiento del rayo o la dispersión. Se pueden obtener mejores aproximaciones. Algunas de las ventajas de contar con métodos iterativos estadísticos incluyen la posibilidad de disminuir dosis de radiación y un mejor manejo de otros problemas, como los artefactos debido a metales. Si bien estrategias para reducir artefactos metálicos usando FBP también han sido propuestas. Continuamos con el ítem 5. En este ítem se hablará sobre la ecuación matemática. PIC en el scan espiral es la relación del movimiento del paciente a través del gantry durante una rotación de 360 grados con respecto a la
Bueno, seguimos con el ítem 5, en el cual se explicará la ecuación matemática. Iniciamos con el PIT en el scan espiral. Es la relación del movimiento del paciente a través del gantry durante una rotación de 360 grados con respecto a la colimación del tubo. El PIC, recorrido de la camilla durante cada rotación, ancho del detector. Bueno, seguimos con FOT o campo de visión, corresponde al tamaño de representación de la imagen atómica. La resolución depende de la matriz utilizada y del tamaño del píxel. La dimensión del píxel se relaciona con el FOT y el tamaño de la matriz de la imagen. T por píxel igual a FOT sobre matriz. Número tomografía computarizada. Valor numérico del píxel como resultado de la reconstrucción de la imagen. Es una medida de las propiedades de atenuación del tejido incluido en el voxel. Los valores se expresan en unidades de Hounsfield. Seguimos con el numeral 6, en el cual se habla sobre la matriz en la formación de la imagen y su clasificación. La matriz es un conjunto de cuadrículas que componen la imagen en la tomografía computarizada. Se comenzó en el formato original que utilizó Hounsfield con matrices de 80 cuadrículas por 80 cuadrículas. Y actualmente se trabaja con matrices de 160 por 160 hasta 512 por 512, así para establecer una correspondencia entre el paciente y la imagen radiológica. Es necesario dividir a ambos de tal forma que quede proporcional en cuadrículas. El conjunto de todas las cuadrículas en el monitor de tomografía computarizada se denomina matriz. Se clasifica en la representación del píxel, es un elemento de volumen voxel dentro del expreso de corte y su coeficiente de atenuación lineal promedio de ese volumen. Y finalmente terminamos con el radiofármaco número 7, que nos habla sobre el radiofármaco y la vida de un elemento radioactivo. Los radiofármacos, empezamos a hablar sobre el nucleido, especie de átomo que se caracteriza por el número de protones y neutrones que contiene el núcleo. Se simboliza X, donde A es el número másico. Isótopos: nucleidos con igual número atómico, es decir, que pertenecen al mismo elemento químico y se diferencian por el número de neutrones, es decir, que difieren en el número másico. Radionucleico o radioisótopo: nucleido inestable o radioactivo. Muchas gracias.